are you? Welcome to my class. I hope you are very well and your family too. Hola, bienvenidos a mi clase. Espero que estén muy bien, al igual que su familia. God bless you. Dios les bendiga. Today is a review about the simple present. Hoy vamos a hacer un repaso acerca del presente simple. Recuerdan que la clase pasada el tema fue Simple Present, presente simple. Hoy vamos a continuar con el presente simple. Vamos a hacer un repaso de la gramática que vimos la clase pasada. Ok, let's practice. Look at this verb. Have, do, go. Mira estos verbos. Have, do, go. Estos verbos ustedes los conocen. El verbo tener, to have. El verbo hacer y el verbo ir. To have, to do, to go. Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar el presente simple con estos tres verbos. To have, to do, to go. Let's practice with the verb to have. Practiquemos con el verbo to have. What is the meaning of to have? The meaning is tener. ¿Cuál es el significado del verbo to have? El significado es tener. La traducción es tener. Ok, vamos a continuar con unos ejercicios en forma afirmativa, negativa e interrogativa. I'm going to start with sentences in affirmative form, negative form, and interrogative form. Okay, look at the board. Okay, miren al tablero. In this example, I use the verb to have. En estos ejemplos, yo uso el verbo tener. Okay. I have a new car. I have a new car. Como pueden ver, en la oración, la primera persona dice, yo tengo un nuevo carro. En la segunda oración vemos que dice, she has a laptop. Ella tiene un computador portátil. En la tercera oración dice, he has a big house. He has a big house. Él tiene una casa grande. They have a cell phone. Él tiene un celular. We have a new book. Como podemos ver, acá tenemos conjugado el verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. Entonces, como pueden ver, acá tenemos resaltadas las terceras personas. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles que en las terceras personas la estructura del verbo cambia. Ok, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, eso tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. Como pueden ver, en las terceras personas cambia la escritura del verbo, pero el significado es el mismo, tener. Esto solo es la forma afirmativa en terceras personas. Esto solo sucede en la forma afirmativa. Podemos ver que acá en el tablero tenemos algunos ejemplos que están en tercera persona y otros están con el resto de los pronombres. Ok, let's practice. Repeat after me. I have a new car. Yo tengo un nuevo carro. Está escrito el verbo tener, have, porque está en primera persona. She has a laptop. Ella tiene un computador portátil. She has a laptop. Entonces, como podemos ver, está escrito con has. ¿Por qué? Porque está en tercera persona. He has a big house. Él tiene una casa grande. He has a big house. Usamos has porque está
en tercera persona. They have a cell phone. Ellos tienen un celular. They have a cell phone. Ellos tienen un celular. Entonces usamos have porque estamos trabajando con they. Y has solo se va a usar en las terceras personas. We have a new book. Nosotros tenemos un nuevo libro. Ok, we have a new book. Let's continue with negative form. Continuemos con la forma negativa. Entonces, como ustedes saben, para trabajar la forma negativa necesitamos los auxiliares do and does. Do y does. Ok, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, and they do. Entonces, como pueden ver acá, las terceras personas usan el auxiliar does. Para las demás personas vamos a usar el auxiliar do. Entonces, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, and they do. Entonces, vamos a seguir trabajando con el verbo tener, to have. Ok, let's continue. Ok, como podemos ver, tenemos 4 oraciones que están en forma negativa haciendo uso de los auxiliares do y does y trabajándose con el verbo to have, con el verbo tener. Ok, let's practice and repeat after me. I don't have a computer. I don't have a computer. Como podemos ver, estamos trabajando con el auxiliar do y lógicamente con la negación. I don't. I don't. Recuerden que podemos hacer esa negación de la siguiente forma. De esta forma, también podemos negar, hacer la negación. I do not o I don't have a computer. Yo no tengo un computador. Como pueden ver, estamos trabajando con have, con el verbo tener. Acá, en la siguiente oración, tenemos una oración en tercera persona. Como está en tercera persona, vamos a trabajar con el auxiliar does más la negación. Y también estamos trabajando con el verbo to have, con el verbo tener. She doesn't have a bicycle. Ella no tiene una bicicleta. Entonces, quiero hacerle claridad en lo siguiente. Trabajamos con el auxiliar does porque está en tercera persona. Como pueden ver, ya el verbo no cambia, sigue igual, have, ya no escribimos has. Porque recuerden que yo les dije que solo cambia el verbo have en las terceras personas en la forma afirmativa. Eso solo sucede en la forma afirmativa en terceras personas. Como acá no estamos trabajando forma afirmativa, sino forma negativa, el verbo queda igual, have. Lo que va a cambiar es el auxiliar, que ya en las terceras personas vamos a usar el auxiliar does. She doesn't have a bicycle. Ella no tiene una bicicleta. Ok, let's continue. Continuemos. He doesn't have a marker. Él no tiene un marcador. Como podemos ver, estamos usando el auxiliar does porque está en tercera persona más la negación. He doesn't have a marker. Él no tiene un marcador. Podemos ver que el verbo have está escrito have, aunque esté en tercera persona, porque estamos negando.
You don't have a motorcycle. You don't have a motorcycle. Tú no tienes una bicicleta. Como podemos ver, estamos trabajando con el auxiliar do porque no está en tercera persona. Solo vamos a usar das en las terceras personas. Ok, los invito a que practiquen la forma negativa también. Vamos a fijarnos bien en estas oraciones que tenemos en forma interrogativa. The interrogative form, statements. Ok, do you have a eraser? Do you have a eraser? ¿Tienes un borrador? Do you have a eraser? Yes, I do. Como podemos ver, esta oración está en forma negativa y estamos usando los auxiliares do y das. Ok, siempre recordemos que vamos para preguntar, vamos a usar primero el auxiliar y de último vamos a usar el signo de interrogación. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación. Auxiliary, subjects, verbs, complements and question mark. Ok, entonces vamos a responder de forma corta, afirmativa, yes, I do. En la siguiente oración tenemos, does she have a stapler? Does she have a stapler? ¿Tiene ella una engrapadora? Y yes, she does. Decimos que sí, estamos en forma afirmativa. Yes, she does. Does she have a stapler? Yes, she does. En la siguiente oración nos está preguntando, does he have a scissor? Does he have a scissor? ¿Él tiene una tijera? No, he doesn't. Vemos que estamos contestando en forma negativa. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy presente cuando estamos trabajando la forma interrogativa? Vamos a tener presente los auxiliares. Siempre debemos tener en cuenta el uso de los auxiliares, que en terceras personas vamos a usar das y en el resto de los pronombres personales vamos a usar do. Ok, let's continue. Continuemos. Ok, ahora vamos a trabajar con el verbo to go, el verbo ir, to go. Acá tengo conjugado el verbo ir. Quiero que ustedes se fijen en la conjugación del verbo en tercera persona. Como pueden ver, al verbo ir le he agregado es. ¿Por qué le he agregado es? Porque la regla gramatical dice que cuando el verbo termina en o, en las terceras personas en forma afirmativa, debemos agregarle es. Ok. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, and they go. Acá tenemos unas oraciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a continuar con una oración en forma afirmativa. Let's continue with the affirmative form. I go to the gym every week. I go to the gym every week. Yo voy al gimnasio cada semana. I go to the gym every week. Yo voy al gimnasio cada semana. Entonces vemos acá que tenemos una oración en tercera persona. She goes to the gym every week. She goes to the gym every week. Ella va al gimnasio cada semana. She doesn't go to the gym every week. Acá, esta oración la tenemos en forma negativa. She doesn't go to the gym every week. Como vemos, estamos usando el auxiliar que ya se los expliqué, el auxiliar does, porque está en tercera persona, más la negación. She doesn't go. Y el verbo no lleva es, no le vamos a agregar es porque está en forma negativa. Recuerden que le vamos a agregar es solo en la forma afirmativa y en tercera persona. In affirmative form, in third person. She doesn't go to the gym every week. Ella no va al gimnasio cada semana. Does he go to the gym every week? ¿Va ella al gimnasio cada semana? Como pueden ver, estamos preguntando en la forma interrogativa. Interrogative form. Does she go to the gym every week? ¿Va ella al gimnasio cada semana?
acá tenemos dos respuestas, short answer negative and short answer affirmative. Yes, she does, and no, she doesn't. No y sí. Tenemos la forma de responder afirmativa y negativa. Entonces, así debemos trabajar el verbo ir, to go, en tercera persona, así lo vamos a conjugar y vamos a hacer las oraciones en forma afirmativa. En tercera persona le vamos a agregar es. Y para la forma negativa e interrogativa debemos tener en cuenta el uso de los auxiliares. Ok, let's continue with the verb to do. Vamos a continuar con el verbo hacer, to do. Entonces, vamos a estar muy pendientes en esta explicación con el verbo hacer, to do. ¿Cómo vamos a conjugar el verbo to do? I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, and they do. Aquí estamos conjugando el verbo hacer, to do. Ok, como pueden ver en las terceras personas, al verbo le agregué es. ¿Por qué le agregué ese? Porque la regla gramatical, como les había dicho, dice que a los verbos que terminan en O, en presente simple, en tercera persona, le vamos a agregar es, ad y es. Le agregamos es. Ok, entonces, ¿por qué quise trabajar el verbo hacer? Porque cuando estamos trabajando en presente simple en la forma negativa e interrogativa, recuerden que usamos los auxiliares do y does y puede que algunas veces los confundan, pero hoy vamos a hacer claridad con el verbo hacer. Ok, let's continue and let's practice with the sentence. I do the homework. I do the homework. ¿Qué dice esta oración? I do the homework. Yo hago la tarea. Está trabajando el verbo hacer. I do the homework. En la segunda oración, en forma negativa, vemos que dice I don't do the homework. Yo no hago la tarea. Vean aquí en esta oración, estamos usando el auxiliar do y también estamos usando el verbo do, que significa hacer. Recuerden que para la forma negativa tenemos que tener el sujeto, el auxiliar, la negación, el verbo y el complemento. Entonces, aquí tenemos auxiliar y acá tenemos verbo. I don't do the homework. Yo no hago la tarea. En la forma interrogativa también vemos que debemos usar un auxiliar. En este caso, el auxiliar es do. Do you do the homework? ¿Qué está preguntando? Do you do the homework? ¿Haces la tarea? ¿Tú haces la tarea? Do you do the homework? Aquí es el auxiliar y acá el verbo. Recuerden que debemos usar auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Auxiliary, subject, verbs and complement. También debemos usar el signo de interrogación, question mark. Siempre que vamos a hacer en forma interrogativa, primero vamos a escribir el auxiliar. Do you do the homework? ¿Haces la tarea? Bueno, acá vemos que esta oración está en forma afirmativa, negativa e interrogativa y está en tercera persona. Ok, let's practice. Repeat after me. She does the homework. She does the homework. Aquí, ¿qué dice? Ella hace la tarea. Aquí estamos trabajando con el verbo hacer, no con auxiliar. Ella hace la tarea. She does the homework. Entonces, como pueden ver, le agregué ese al verbo porque está en tercera persona en la forma afirmativa del presente simple. She does the homework. Ella hace la tarea. Entonces, vamos a ver esta forma interrogativa. Para la forma interrogativa necesitamos usar el auxiliar does. En la forma negativa, en tercera persona, el auxiliar does más la negación. She doesn't, ella no, do the homework. Acá vemos el verbo hacer.
She doesn't do the homework. Ella no hace la tarea. Acá vemos una oración en forma interrogativa. Does she do the homework? ¿Hace ella la tarea? Vemos que estamos usando el auxiliar does. También estamos usando el verbo do, hacer. Does she do the homework? ¿Hace ella la tarea? Yes, she does. Ve que estamos respondiendo short answer affirmative. Estamos respondiendo con la forma corta afirmativa. Yes, she does. Sí, ella hace la tarea. Ok, mis niños, entonces los invito a que sigan practicando este tema en casa. Hoy trabajamos el verbo to have, el verbo to do y el verbo to go. Entonces los invito a que visiten mi blog. En él van a encontrar un documento PowerPoint en el cual contiene todo el tema que trabajamos hoy. Todas las oraciones y toda la explicación de la clase. También van a encontrar un documento en Word. Ese documento para que realicen una actividad que les voy a dejar allí. Recuerden que ese documento me lo deben mandar a mi correo teacher.alexa@hotmail.com. Entonces los invito a que visiten mi blog. Espero que les haya gustado mi clase y que hayan aprendido mucho. Gracias por estar pendientes a mi clase y los invito a que sigan realizando las actividades y quien no las haya enviado pueden enviarme. Con mucho gusto las recibiré. Bye bye, see you the next class.